Hoy en día vivimos una degeneración completamente mental del ser humano. Hay veces que nosotros no entendemos realmente ni lo que queremos, ni lo que somos, ni lo que deseamos ser también. Hay veces que nuestra vida complicada la complicamos nosotros mismos porque queremos todo con una facilidad constante que no nos ayuda en lo más mínimo a hacer algo donde en realidad nos sientamos y con una satisfacción plena, sentirnos agradables con lo que nosotros hacemos. Nuestra vida cotidiana nos lleva constantemente a ejercer cosas que no debemos de hacer, cosas que la vida nos enseña a hacer de una forma diferente a lo que la palabra de Dios nos dice. La vida en sí del ser humano es constantemente, nos tendemos más de lo malo que de lo bueno. ¿Qué es lo que le agrada más a usted? Quizás usted diga, no, pues es que a mí no me agrada lo malo, me agrada lo bueno. Pero si en realidad todos nosotros pensáramos así, que nos agrada lo bueno y no lo malo, no habría maldad en el mundo. Habría hijos perdidos que se dedican a la delincuencia o seres nosotros conocemos que estén en una pasividad completa con el ser humano. No, por el contrario, cada día el mundo se va complicando más porque nosotros lo complicamos, nosotros lo llevamos a un nivel donde lo estamos destruyendo completamente todo. La enfermedad que existe en el mundo y que es tan cruel es el mismo ser humano. El ser humano quiere conquistar al mismo ser humano por apoderarse de las riquezas que existen en su territorio. Hay cosas que nosotros no entendemos y a veces no quisiéramos entender, pero cuando lo entendemos decimos, caray, sí que están en un error o estamos en un error. Alguien por ahí me dijo de que hay tanta maldad últimamente en la vida del ser humano. Esa es una palabra donde en verdad se puede contestar de una manera definitiva de lo como nos dice la Biblia que es el ser humano. Y no hay nada mejor que la misma palabra de Dios. Nos señala nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de accionar y lo que nosotros somos. La misma palabra nos dice que nosotros somos lo que vemos, lo que oímos, lo que pensamos, lo que hablamos. En realidad eso es lo que es el ser humano. Si usted escucha cosas malas, su corazón se va llenando de cosas malas. Si usted escucha cosas buenas, rectas y agradables para la presencia de Dios, su corazón se llenará de cosas buenas. Pero nosotros abrazamos más la maldad que la bondad. Es más, nosotros somos antibondadosos completamente, porque el ser humano, aunque le dé limosna o ayude a otro ser humano, no significa que está haciendo algo bueno realmente de su corazón, sino que ya en la actualidad ya hay asociaciones que se dedican por lucrar y sacar lo mejor para poder verse en el mundo, enaltecerse, hacerse notar que es una persona bondadosa, porque en realidad de bondad no tiene nada. Pablo escribe a los Corintios, dice, en verdad en esto dice yo os amolesto a todos ustedes que no se reúnen para lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Es hacer la voluntad de Dios que se ha expresado en el corazón de cada uno de nosotros cuando creemos en el unigénito Hijo de Dios. Y sigue diciendo Pablo a los Corintios, porque ustedes no se reúnen para lo bueno, sino se reúnen para lo malo.
porque yo he oído que hay contiendas entre ustedes. En verdad, todo esto dice yo lo creo, porque hay una sola causalidad para que esto acontezca, y es que para que surjan de ahí los que son aprobados por Dios. Cuando nosotros llegamos al cristianismo, creemos en el nombre del unigénito Hijo de Dios, empezamos nosotros a tener una vida que cambia constantemente. Nuestro corazón ve de una forma distinta la vida mundana de las demás personas, nuestra propia vida inclusive aún así. Empezamos nosotros a notar que hemos vivido una vida que en realidad nunca nos hará satisfecho a nosotros. Al menos yo veo mi pasado y veo que, pues en el pasado yo podría decir que fue una vida satisfactoria, pero en realidad, a la luz de la palabra de Dios, veo que en realidad nunca tuve esa satisfacción, sino la tuve momentáneamente, pero que nunca tuve yo una satisfacción plena de lo que en realidad yo estaba haciendo. Quizás usted se sienta igual en estos momentos, pero hay una causalidad por la cual todos nosotros muchas veces nos sentimos así. Y es por causa de los designios de nuestro corazón. Y vamos a ir nosotros al libro de Génesis capítulo 6 del verso 5 al verso 6, que nos dice lo siguiente. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y hay algo que, por ejemplo, nosotros somos muy, muy, muy inhumanos entre nosotros mismos, ¿sí? Somos completamente inhumanos. ¿Por qué digo yo que somos completamente inhumanos? Porque no sabemos distinguir de nuestra derecha la izquierda. ¿Por qué nosotros no podemos distinguir de la derecha de la izquierda? Pues en el libro del Génesis, como lo mencioné capítulo 6, versos 5 al 6, nos dice lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio, los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La palabra Ra'a del griego significa maldad, ¿sí? Y es algo que nosotros, es un sinónimo de nosotros, también se refiere a cuidar, apacentar, a pastar, gobernar o asociarse. La maldad muchas veces se gobierna de nosotros, cuida de nosotros la maldad, nos apacienta para poder explotar en ese momento constante, cuando ya nos sentimos detener nuestro corazón de todo lo que hemos guardado adentro. Nos gobierna el pecado por medio de la maldad y se asocia con el ser humano. Es algo muchas veces inevitable que nosotros podemos hacer. Es por eso que Ra significa maldad y tiene los siguientes sinónimos: cuidar, apacentar, pastar, gobernar y asociarse. Cuando la maldad está asociada en el ser humano, no entiende absolutamente ninguna razón para poder enderezar su camino. Es como aquel borracho que va y jura ante un ídolo, un crucifijo, qué sé yo, va y va a jurar por un año, por ejemplo, que va a dejar de tomar y todo eso. Y pues algunos la cumplen y llega el día en que es el último día del juramento que dio para no tomar. Pero ya tiene en su casa 2, 3 cartones de cerveza
para que el siguiente día le dé duro a tomar de nuevo. Entonces, son situaciones en donde nosotros se nos agrava porque no estamos cuidando un bienestar de nosotros, sino que estamos cuidando la maldad que está en nosotros. Es como cuando una persona tiene sed y está en el desierto, ve un vaso de agua y ve un arroyo. ¿Cuál es el que va a decidir? Va a decidir por el arroyo, porque es bastante agua para poder atragarse de tomar esa agua que no tomó en esa sequedad cuando estaba en el desierto. Igual nosotros nos atarragamos muchas veces de cosas que no nos conviene, que no separa de la palabra de Dios. Es más, Dios nos ve de lejos porque es una altivez muchas veces que tenemos con Él. No lo soporta Dios, no soportamos nosotros a Dios, porque nosotros queremos a un Dios a la medida de nuestro bolsillo, a lo que nosotros queremos. Es por eso que dice que vio Jehová la maldad de los hombres. Y para que nosotros vayamos entrando un poquito más en contexto, cuando habla aquí que vio la maldad de los hombres, habla de Adán. Hombre, o sea, la palabra Adán del hebreo a lo que nosotros conocemos significa hombre, ¿sí? Es el padre de todos los hombres, de todo, es una parte del padre de todo ser humano. Sí, así como Eva. Eva significa que es la madre de todo ser viviente y no es María, como muchas veces nos lo dicen, que María es la madre de todos nosotros, pero no, es Eva. Aquí están usurpando un lugar que le corresponde a Eva. Pero bueno, ese es el tema. Vamos a entrar mucho más en contexto. Entonces, si Adán significa hombre, entonces significa que la maldad que Adán eh, puso o propinó a todos nosotros, sus descendientes, como lo dice en el Génesis capítulo 5, en la genealogía de Adán, dice que nosotros ya fuimos hechos a imagen y semejanza de pecado que ya era Adán y Eva. Pues, por lo tanto, nosotros tenemos una similitud probablemente con Dios, pero la Biblia nos dice que no, se perdió toda imagen. Es por eso que el ser humano busca la imagen de Dios hasta debajo de las piedras en un crucifijo de madera donde hay un muñequito ahí que decimos ese es Jesucristo, en una fotografía o en algo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos perdido la imagen de Dios y necesitamos nosotros ser esa imagen de Dios, decir, aquí está Dios. Es así cuando Moisés, por medio del Señor, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Fue lo que sucedió cuando Moisés fue al monte a recibir las tablas de los 10 mandamientos. Dice que todo el pueblo le dijo, hermano de Moisés, Aarón, haznos dioses, porque no sabemos quién nos sacó de Egipto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Aarón? Dice que hizo un becerro de oro. Y lo cruel de todo es que dice, he aquí está Jehová, lo sacó de la esclavitud del pueblo de Egipto. Dice que todo el pueblo de Israel empezó a celebrar que ese Dios pagano del becerro de oro los había sacado de Egipto y le pusieron por nombre, le pusieron Jehová. Entonces, así estamos nosotros también. Cuando hemos perdido la imagen de Dios, somos esa parte del pueblo de Dios que queremos buscar en una imagen a Dios, como ellos lo tuvieron en su momento, verlo en un becerro de oro, que ellos le hicieron fiesta y todo eso. Si vemos nosotros comparación con con otras sectas, ustedes se van a dar cuenta que es lo mismo. Lo único que han cambiado, decimos en mi pueblo, lo único que cambia es de chango, pero en realidad seguimos haciendo lo mismo. Y entonces es ahí donde dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Quién fue el que pecó realmente en el huerto del Edén? Si bien es cierto, Eva fue seducida por la serpiente, pero hubo un problema. Dice que cuando ella vio, ¿sí?
el árbol, el fruto del árbol prohibido a la vista era bueno y agradable, puso en su pensamiento ella que ese fruto era agradable, su pensamiento le era agradable, le llegó al corazón, entonces le volvió a su mente y ¿qué fue? Hizo y comió de ese fruto del árbol prohibido. Ahí empezaba a verse un poquito la maldad del hombre, y digo un poquito porque todavía no estaba consumado plenamente el pecado de la desobediencia del huerto del Edén, porque en cuanto Adán comió del fruto prohibido, entonces dice que se les fueron abiertos los ojos. ¿Cuál fue lo que sucedió antes de que Eva fuera sacada de la costilla de Adán? Fue de que Dios le dio la orden a este Adán que el cierto árbol del huerto no comerá, porque el día que coman, ese día van a morir, porque iban a morir espiritualmente. Entonces, si nosotros nos vamos a la descendencia de Adán y Eva, que nos habla en el capítulo 5 del Génesis, y vamos a encontrar que ya nosotros ya no somos hechos a imagen y semejanza de Dios, sino ya estamos hechos a imagen y semejanza de Adán y Eva en pecado. Porque usted y yo, por medio de una relación sexual, nosotros venimos al mundo. Adán y Eva no fue así. Adán fue obra del polvito en donde Dios lo formó, le dio aliento de vida. Eva, ¿de dónde salió? De una costilla de Adán. Entonces, veamos que la palabra de Dios, cómo nos lleva de la mano para poder entender nosotros, ¿sí? Ya no somos hechura a imagen y semejanza de Dios, sino que somos como Adán en forma de pecado cuando fueron desterrados del huerto del Edén. Entonces, dice que la maldad de la tierra era mucha por causa de la maldad del hombre, de la maldad de Adán que pecó en el huerto del Edén junto con Eva. Entonces, llenamos la tierra de qué? Llena de maldad. Dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Por qué fracasamos nosotros? ¿Por qué fracasa el ser humano? Porque nuestros pensamientos, el pensamiento de nuestro corazón nos lleva constantemente al mal. Usted y yo no somos buenos. Decir, quiero ser bueno hoy. Pues sí, a lo mejor será bueno hoy, pero el día de mañana va a ser usted malo. ¿Y de qué le sirve ser bueno? Dice Pablo también escribiéndole a los corintios, decía él, "No, si yo diese todos mis bienes y se los repartiera a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo diese mi cuerpo a quemar por toda la humanidad, pero no tengo amor, de nada me sirve. Es lo mismo. Si yo quiero ser bueno hoy y malo mañana, ¿qué sirve? No sirve absolutamente de nada, porque la maldad de los pensamientos del corazón del hombre es de continuo solamente al mal. ¿Por qué fracasa su matrimonio? ¿Por qué fracasó su matrimonio? ¿Fue por causa de su pareja o fue por causa de usted? ¿Por qué nuestros hijos son unos delincuentes? Porque yo no supe ser padre, a lo mejor tampoco supo ser madre mi mujer. ¿Por qué nuestros hijos son desobedientes y altaneros con nosotros, que somos sus padres? Porque nosotros no ejercimos el capítulo 19 de Levítico, verso 3, que debería de existir temor, ¿sí?, de los hijos hacia los padres. Y ese es un mandamiento que nos da a nosotros el Señor. Pero hoy, como el pensamiento del corazón de todos nosotros y la maldad de los hombres es mucha en la tierra, ahora son los hijos a quienes los padres les deben de tener miedo a ellos. Hoy en día la humanidad está completamente distorsionada.
Antes nuestros padres eran ley en sí mismos, dice la palabra de Dios, y era verdad. Ellos conforme a su criterio nos educaron a nosotros. Los que tenemos más de 50 años vamos a saber que, por ejemplo, si dos personas adultas estaban platicando y nosotros llegábamos y interrumpíamos, por ejemplo, la plática, ¿qué es lo que hacía? Ya bien nuestro padre o nuestra madre se nos quedaba viendo y diciendo, cállese porque estoy hablando con fulano de tal y usted no debe de interrumpirme. Así es que váyase por allá y después me pongo a mano con usted. Y eso de ponerse a mano era de que iba a haber una correctiva para no volver a hacerlo. Ahora no. Ahora, por ejemplo, están platicando dos adultos, algo muy importante dentro de su vida colectiva. Llega el hijo a decir, mamá o papá, quiero esto, quiero aquello. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Digo, porque a mí me ha pasado, a veces estoy platicando con las personas y llega el niñito y quiere algo, me dice, espérame un momento, hermano, ahorita vengo, voy a ver qué quiere mi hijo. Bien, pues está bien. Y ya cuando regresan me dice, ahora sí, ya discúlpeme. No, no, está bien. Pero ¿sabe qué? Mejor lo dejamos para después. No, pero es que mejor lo dejamos para después. Porque la cultura de nosotros antes, al menos la cultura mía, era de que si nos interesa, ahí estamos. Pero si no me interesa, pues lo siento mucho. Y como actualmente razonar entre dos personas adultas ya es muy difícil por la interrupción que puede ser del radio, del celular, de cosas completamente distintas que atraen la atención de la persona. Entonces ya es muy difícil que nosotros tengamos colectivamente una asociación intelectual donde podamos intercambiar palabras para poder nosotros crecer en este mundo que tanto necesitamos nosotros salir de una privacidad que nos lleva a la maldad, ¿sí? Del corazón del hombre, que siempre nos va a llevar de continuo al mal. La maldad siempre va a ser un constante desafío dentro del ser humano. Los hombres siempre vamos a tener pensamientos malos, pensamientos contradictorios, pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Hace un momento decía, ¿por qué fracasa el ser humano en su matrimonio? ¿Por qué fracasó usted en su matrimonio? ¿O por qué está fracasando en su matrimonio? Porque su maldad, el pensamiento de su corazón, lo está llevando de continuo al mal. Personas que se divorcian realmente tienen la culpa los dos. No solamente el que traicionó, sino también la persona que esperaba mucho más de su pareja. Porque hay veces que nosotros no entendemos el matrimonio. No sabemos nosotros lo que realmente es el matrimonio. La mayoría de parejas jóvenes que les he preguntado por qué se casaron y no saben qué contestar. Y eso me atrae demasiado decir, caray, no saben ni por qué se casaron. Hay otros que dicen, por ejemplo, bueno, es que es el deber del ser humano tener entrar en las nupcias, poder casarse. Pero no es así. Cuando nosotros entablamos en las nupcias, por ejemplo, yo tenía muy en claro esto, de que yo me iba a casar con una persona que es completamente distinto a mi físico, que es mi mujer, una dama, y que también me iba a casar con una persona que iba a tener pensamientos distintos a los míos, iba a tener gustos completamente distintos también, iba a escuchar, ver, oír y hablar de una forma distinta a lo que yo hablaba, veía y pensaba. Tenía yo muy bien claro que me iba a estar con una persona
que no íbamos a tener esa compaginación, ser compactos, estar plenamente, como dicen, tuvimos química y todo eso, no. Porque eso de tener química, cálmate. Es que tuvimos química, por eso me casé. Eso es un pensamiento de designo de maldad de los hombres. No existe química para tener amor hacia otra persona. Solamente Cristo es el que nos da el amor para amar a nuestra pareja. Hace como, ¿qué será? Bueno, va a ser 8 días que vino a la casa, tocaron, y era un testigo de Jehová. Y pues aquí yo escucho a todos en la casa. No me importa si es testigo de Jehová, pentecostés, adventista, mormón. Y miren que he tenido la gracia de Dios que en el lugar donde estoy viviendo, eh, no sé qué es lo que sucede, la verdad. Pero a veces como que les gusta dialogar conmigo, les gusta platicar conmigo y ellos mismos dicen, ¿sabe qué? Me gustaría venir y seguir platicando, hablando con usted. Le digo, bueno, pues adelante, yo no tengo ningún inconveniente. Que yo tengo mi lineamiento, yo sé en quién he creído y de qué forma he creído. A mí no hay ningún cambio. Entonces hemos hecho reuniones con testigos de Jehová, con mormones, con este, adventistas, no, con distintos tipos de congregaciones. Y en realidad lo que yo siempre les digo, bueno, mire, yo sí les voy a pedir un favor. Yo no tengo ningún impedimento de poder dialogar con usted referente a la palabra de Dios. Lo único que yo quiero es que toquemos el tema Cristo, la vida eterna. Acabó. A mí no me vengas de que, mira que mi libro del Mormón dice esto, que mi libro de los Testigos de Jehová dice esto, que mi libro que mi enseñanza del Pentecostés dice esto y aquello no. Vámonos directo a lo que es la palabra de Dios. Palabras como está escrita en el original, la original, palabra de Dios, que es en griego, arameo y hebreo. En esas tres nos fundamentamos. Y pues sí, les agrada y empezamos a ver, pues, eso sea un poquito de hebreo, un poquito de griego, sea un poquito de arameo, pero, eso es algo para defenderse. Entonces eso es lo que me agrada, porque este sábado que pasó, vino un testigo de Jehová y me empezó a decir ciertas cosas y dentro de eso tocó la palabra religioso. Y yo me quedé, le dije, religioso. Digo, ¿sabe usted lo que significa la palabra religioso? Dice, sí, yo sé qué es lo que significa. ¿Estás seguro? Sí. Me dice, viene del griego. Dice, es deisideimon, que significa adoradores de demonios. Le digo, tiene usted toda la razón. Le digo, ¿usted está aprendiendo griego? Palabras griegas y todo eso. Sí, me empezó a enseñar que tiene su diccionario, tiene varias cosas. Le digo, qué bueno que se prepare. Es una lástima que muchas veces nos preparamos de una forma torcida dentro de todo. Le digo, porque a mí lo que me gusta, lo que me agrada es platicar de Cristo. No platicar de otra cosa, platicar de Cristo. Platicar, o sea, pues si usted quiere de Jehová, de Cristo, del Espíritu Santo, hasta ahí nada más, no meterse más en otras cosas, hablar de la salvación, del arrepentimiento, ¿sí? Que nosotros debemos de ser constantes dentro de la palabra de Dios y todo eso. Y estuve platicando mucho tiempo con él, como unas, ¿qué será? Como unos 45 minutos. Y pues no sé qué fue lo que sucedió, que la cuestión está en que él me dice, en verdad dice usted se conoce la palabra de Dios. Le digo, bueno, es que yo trato de prepararme, escuchar, yo escucho a toda la gente, les digo,
yo tomo lo mejor de cada uno, porque también del escuchar, o sea, aprendo yo también. Obviamente, si usted me viene y me habla de que me dice que para ustedes el Espíritu Santo no existe ni lo toman en cuenta, este, yo necesito el fundamento, ¿dónde, o sea, por qué usted lo dice? ¿No lo dice su Biblia? ¿No? Entonces vamos a los originales, sí, a original palabra de Dios, ¿qué es lo que nos dice en el hebreo, en el griego, en el arameo, referente al Espíritu Santo? Veamos si en verdad que ustedes no lo usan, porque no lo utilizan. Y se queda pensando, dice, no, pues sí, ¿verdad? Digo, porque si nosotros nos vamos, su Biblia es mejor que la mía y todo eso nunca vamos a acabar. Mejor vámonos y fundamentémonos en los originales escrituras que hicieron tanto los apóstoles como los profetas, porque dice la palabra de Dios que nosotros nos debemos de fundamentar en lo que escribieron los profetas y los apóstoles. Sí, dice él, sí es cierto, muy cierto. Le digo, entonces ahí es a donde nosotros nos debemos de fundamentar. Yo no me fundamento en lo que solamente me enseñan en el lugar donde yo me congrego, sino que también yo me fundamento en lo que dicen, sí, en lo que escribieron los profetas y los apóstoles. Entonces eso es algo muy importante que nosotros entendamos constantemente y señalemos qué es verdad y qué es mentira. Entonces, el pensamiento del corazón de todos ellos dice que va de continuo al mal. El corazón va de continuo al mal. Mi corazón sin Cristo va a ir de continuo al mal. Voy a tener mis brillanteces quizás en que voy a sentirme que quizás esté un poquito más cerca de Dios, pues por la entrega del corazón a nuestro Señor Jesucristo, para que mi corazón y mis pensamientos no me lleven de continuo al mal. Entonces, yo voy a ser derrotado no por Satanás, sino voy a ser derrotado por mis pensamientos. Mi corazón son los que me van a derrotar a no alcanzar la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si yo no alcanzo ese constante amor de Cristo en mi corazón, entonces mis pensamientos del corazón siempre van a conducirme a dónde? Al mal. Es por eso que dentro de un matrimonio, cuando fracasan es porque su pensamiento de ellos ya están de continuo al mal. Pues si él me engañó, pues yo me separo de él y no importa. Ya no ven el sufrimiento que van a tener sus hijos, sino van a ver que sino que ustedes van a querer su propio bienestar. Pero la pregunta es, ¿en dónde dice en la palabra de Dios que cuando yo me case voy a tener, como decimos todos, la felicidad del mundo? Es más, esa palabra, la felicidad, no existe en la palabra de Dios. No hay una felicidad al ser humano. Cuando nosotros nacemos, nacemos con violencia porque cuando nace el primer niño, el doctor dicen que lo levanta de cabeza y le da una nalgada fuerte para que empiece a llorar y empiece a sacar todas las flemas que se haya tragado al momento del nacimiento. Entonces, el primer momento llegamos a un mundo lleno de violencia, lleno de rencor, porque el pensamiento del corazón del hombre siempre va a ir de continuo al mal. Nosotros nos sentimos constantemente aludidos por no querer hacer las cosas que nos benefician para estar más cerca de Dios. Dios solamente quiere que nosotros nos acerquemos a Él para tomar la misericordia por parte de Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa misericordia que Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros como seres humanos caídos, es que entremos a la plenitud de Dios, que estemos ante la presencia de Dios, que adoremos y alabemos
en alabanza de nuestro corazón a Dios para que nuestros pensamientos que nos llevan de continuo al mal sean disipados y podamos entrar, ¿sí?, en ese camino que Dios quiere que nosotros entremos. Si nosotros vemos que la palabra ra significa malo, viene del hebreo a lo que nosotros entendemos, como sustantivo malo es una adversidad de aflicción y agravio, ¿sí? Es algo que muchas veces nosotros aparentamos ser hombres buenos, pero en realidad somos personas malas, estamos agraviados dentro de nuestro corazón, porque la maldad que existe en nosotros siempre va a hacer que estemos agraviados por nuestra propia codicia, por nuestra propia intención, por nuestra propia añoranza, por querer desear todo aquello malo que nos afecta para tener una relación ante la presencia de Dios. Y dice en el verso 6 del Génesis capítulo 6, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esta palabra de se arrepintió es natham, del hebreo, que significa arrepentimiento. O, en realidad, si nosotros lo vemos al léxico de nosotros, significa, aquí está diciendo, y se lamentó Jehová de haber hecho hombre en la tierra, como diciendo él, cómo lamento o cuánto lamento haber hecho hombre en la tierra, porque desde ahorita, desde este momento en adelante, ellos van a ser responsables de sus propias actitudes, de su propio pensar, de cómo ven, cómo oír y de cómo hablar. Ellos van a ser responsables a dónde van a conducir su alma, si al infierno o al cielo. Porque ya aquí Dios dice, ¿sabes qué? Como tu pensamiento ya siempre te lleva de continuo al mal, ya no voy a contender más contigo. Eso es lo que significa Natham, ¿sí? Significa tanto lamento, o sea, se arrepintió de lamentarse, de tanto lamento de haber hecho al hombre en la tierra. Dice que le dolió en su corazón. ¿Cuántas veces, por ejemplo, si uno de nuestros hijos hace algo sumamente agraviado a nosotros, que nos duele en el corazón, un desprecio que nos hagan a nosotros, nos duele en el corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra, se lamentó de haber hecho hombre en la tierra, que dice que tanto es así que le dolió en su corazón. Y eso de doler, que significa del hebreo, es entristeceros, y más que nada quiere decir, y se entristeció en su corazón. Nosotros nos entristecemos cuando algo nos conduele a nosotros en el corazón, cuando perdemos un ser querido, nos duele en el corazón, cuando nos ocurre algo malo en el trabajo, tenemos una actitud mala y nos arrepentimos, nos duele a nosotros en el corazón. Dios nos dejó a nosotros el sentir que Él tiene por la vida de cada uno de nosotros. Si usted ve que tiene dos hijos y ve que uno de ellos es sumamente cruel con usted y el otro es completamente dulce con usted, usted se va a lamentar del hijo que es completamente cruel con usted. Pero se va a agradar ¿de quién? Del hijo que es completamente dulce con usted. La palabra de Dios nos lleva a nosotros de la mano. Dice que se arrepintió, que se lamentó de haber hecho hombre en la tierra. Quizás muchas veces nosotros nos vamos a lamentar de haber tenido hijos o de haber hecho algo malo en la tierra por causa de la maldad de cada uno de nosotros.
porque su palabra dice que y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra,